Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un tema que está incendiando las redes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, declaraciones y especulaciones que rodean a una de las parejas más queridas, y ahora quizás no tan queridas, del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores, vamos a hablar del supuesto escándalo total, y de qué demonios dijo Hande Erçel sobre Kerem Bürsin que tiene a todo el mundo hablando. Antes de que nos lancemos de lleno a esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles rápidamente que si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta estar al día con todo el drama y la farándula del momento, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré los chismes más jugosos y las noticias más impactantes. Y ahora sí, agárrense que empezamos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kapm, o Love is in the Air como la conocen en muchos países de Latinoamérica, y la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans se volvieron locos cuando confirmaron su romance y durante un tiempo fueron la pareja perfecta, inundando las redes sociales con fotos adorables, mensajes de amor y momentos que parecían sacados de una película romántica. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Ya no se les veía juntos tan a menudo, las fotos desaparecieron de sus redes sociales y las especulaciones sobre una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La ruptura fue un duro golpe para sus fans, que se sentían identificados con su historia de amor. Muchos no entendían qué había pasado, qué había llevado a esta pareja aparentemente perfecta a separarse. Y como es lógico, las preguntas y los rumores no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de problemas de agenda, de diferencias irreconciliables y de un sinfín de motivos más. Ahora, llegamos al punto crucial de este vídeo: ¿qué dijo Hande Erçel sobre Kerem Bürsin que ha desatado este supuesto escándalo total? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la verdad es que la información es un tanto confusa y hay muchas versiones diferentes circulando por las redes. Una de las versiones más fuertes que ha estado circulando es que Hande Erçel, en una entrevista reciente, habló sobre la presión mediática a la que se vieron sometidos durante su relación. Al parecer, Hande habría expresado que sentía que la constante atención de los medios y los fans fue un factor importante en el deterioro de su relación con Kerem. Según esta versión, Hande habría dicho algo como: era demasiado. Constantemente nos sentíamos observados, juzgados. Era difícil tener una relación normal bajo tanta presión. Otra versión que ha ganado terreno es que Hande Erçel habría insinuado que Kerem Bürsin era demasiado intenso o posesivo durante la relación. Esta versión se basa en supuestas declaraciones de personas cercanas a Hande, que afirman que ella se sentía sofocada por la atención constante de Kerem y que necesitaba más espacio y libertad. Pero aquí viene el giro inesperado: no hay evidencia concreta de que Hande Erçel haya hecho estas declaraciones. Gran parte de la información que circula por las redes sociales proviene de fuentes no confirmadas, de supuestos informantes cercanos a la actriz o de interpretaciones subjetivas de sus palabras en entrevistas anteriores. De hecho, Hande Erçel ha mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a su ruptura con Kerem Bürsin. No ha hecho declaraciones públicas explosivas ni ha alimentado los rumores. Más bien ha optado por el silencio y la discreción, lo que ha llevado a que la gente interprete sus acciones y palabras de diferentes maneras. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, muchas veces la información se exagera, se distorsiona o incluso se inventa para generar controversia y atraer la atención del público. Así que antes de creer todo lo que leemos en las redes sociales, es fundamental ser críticos y buscar fuentes confiables. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación terminó, eso es un hecho. Y aunque hay muchos rumores y especulaciones sobre las razones de su ruptura, no hay evidencia sólida de que Hande Erçel haya hecho declaraciones explosivas o escandalosas sobre Kerem Bürsin.
Lo que sí podemos decir es que la presión mediática, las diferencias de personalidad, los problemas de agenda y otros factores comunes en las relaciones de pareja podrían haber contribuido a su separación. Pero al final del día, se trata de una decisión personal que debemos respetar. Y hablando de respetar, creo que es importante recordar que Ander Ercel y Kerem Bürsin son seres humanos, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Merecen que se respete su privacidad y que no se les juzgue basándose en rumores o especulaciones. Personalmente creo que ambos son talentosos y exitosos en lo que hacen. Y les deseo lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Espero que encuentren la felicidad y la paz que se merecen. Y ahora, cambiando un poco de tema, pero siguiendo en la línea del chisme y la farándula, quiero recordarles que Ander Ercel está actualmente enfocada en su carrera y en nuevos proyectos. La hemos visto brillar en diversas producciones y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Por su parte, Kerem Bürsin también está trabajando en nuevos proyectos y se le ha vinculado sentimentalmente con otras actrices. Pero como siempre debemos tomar estos rumores con pinzas y esperar a que haya confirmación oficial antes de dar nada por sentado. En fin, el mundo del espectáculo es así, un constante vaivén de emociones, rumores y sorpresas. Y nosotros como espectadores no podemos evitar sentirnos atraídos por todo este drama y esta intriga. Pero como les decía antes, es importante mantener una actitud crítica y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Y sobre todo, recordar que detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales, con sentimientos y emociones como las nuestras. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del supuesto escándalo total entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Recapitulando brevemente, hemos visto que la relación entre Ande y Kerem fue un cuento de hadas que llegó a su fin. Hemos analizado los rumores y especulaciones sobre las razones de su ruptura y hemos concluido que no hay evidencia sólida de que Ander Ercel haya hecho declaraciones explosivas sobre Kerem Bürsin. También hemos hablado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de no juzgarlos basándonos en rumores o especulaciones. Y por último hemos recordado que Ander Ercel y Kerem Bürsin son talentosos y exitosos en lo que hacen y les hemos deseado lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de verme y de escuchar mis opiniones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que Ander Ercel realmente dijo algo escandaloso sobre Kerem Bürsin? ¿O creen que todo es una invención de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós. *** ampliando la noticia a 1500 palabras ***. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque el drama, como buena telenovela turca, siempre tiene un giro inesperado. Vamos a profundizar un poco más en estos rumores, analizar el contexto en el que surgieron y explorar otras teorías que circulan por ahí. Como les comentaba, la versión de la entrevista donde Ande se quejaba de la presión mediática es la que más eco ha tenido. Imaginemos por un momento la vida de una pareja como ellos. No pueden ir a tomar un café sin que los persigan los paparazzi. No pueden tener una simple discusión sin que se convierta en titular. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada con lupa. Es una vida sin privacidad, donde la opinión pública se inmiscuye constantemente. ¿Será que esa constante vigilancia fue la gota que derramó el vaso? Consideremos también el impacto que tuvo la serie Senkal Kapm. El éxito fue arrollador, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. La gente se enamoró de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Ande y Kerem. Y la magia traspasó la pantalla. La realidad superó la ficción, o al menos eso creímos. Pero, ¿acaso ese fervor del público no pudo haber generado una presión adicional sobre la pareja? Quizás se sintieron obligados a mantener una imagen perfecta, a cumplir con las expectativas de sus fans. Un peso enorme para cualquier relación, especialmente para una que apenas estaba floreciendo.
Ahora hablemos de la teoría de la intensidad o posesividad de Kerem. Esta es una versión más delicada, porque implica juicios de valor sobre la personalidad de alguien. Se dice que Kerem era un hombre muy atento y dedicado, pero que esa atención constante podía resultar abrumadora para Ande. Algunos incluso sugieren que Kerem tenía dificultades para separar la ficción de la realidad, y que proyectaba en Ande las cualidades de su personaje en la serie. De nuevo son solo especulaciones, pero vale la pena analizar esta posibilidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la personalidad de Ande Erçel. Ella es una mujer independiente, ambiciosa y con una carrera en ascenso. No es alguien que se deje influenciar fácilmente. Quizás en un momento dado sintió que la relación con Kerem la estaba limitando de alguna manera, que necesitaba más espacio para enfocarse en sus propios proyectos. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero, ¿y si todo esto es una cortina de humo? ¿Y si la verdadera razón de la ruptura es algo completamente diferente? Algunas teorías apuntan a problemas económicos, a desacuerdos profesionales o incluso a la intervención de terceras personas. En el mundo del espectáculo, las relaciones a veces son más complejas de lo que parecen. Para añadir más leña al fuego, recordemos que tanto Ande como Kerem son figuras muy codiciadas en el mundo del espectáculo. Su popularidad les abre las puertas a un sinfín de oportunidades. Es posible que en algún momento sus prioridades hayan cambiado, y que hayan decidido enfocarse en sus carreras individuales. Después de todo, ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer. Pero, ¿cómo han reaccionado Ande y Kerem ante toda esta tormenta mediática? Como les mencioné antes, Ande ha optado por el silencio y la discreción. No ha hecho declaraciones públicas ni ha alimentado los rumores. Simplemente ha seguido adelante con su vida y con su carrera. Kerem, por su parte, ha sido un poco más abierto, aunque sin entrar en detalles escabrosos. Ha reconocido que la ruptura fue dolorosa, pero ha insistido en que le guarda un gran cariño a Ande y le desea lo mejor. Una actitud madura y respetuosa, que contrasta con el sensacionalismo de algunos medios. Ahora, vamos a analizar el impacto que ha tenido esta ruptura en sus fans. La decepción ha sido enorme. Muchos se sintieron traicionados, como si su propio cuento de hadas se hubiera desmoronado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de rabia y de incomprensión. Algunos incluso llegaron a culpar a Ande por la ruptura, argumentando que ella era la que no estaba dispuesta a comprometerse. Un comportamiento injusto y desmedido, que demuestra la obsesión que algunas personas pueden llegar a tener con la vida de los famosos. Pero no todo ha sido negativo. También ha habido muchos fans que han mostrado su apoyo a Ande y a Kerem, respetando su decisión y deseándoles lo mejor en sus vidas individuales. Gente que entiende que las relaciones son complejas y que a veces simplemente no funcionan. Volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecir lo que va a pasar. Es posible que Ande y Kerem vuelvan a coincidir en algún proyecto profesional, o que sigan caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, les invito a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de no juzgarlos basándonos en rumores o especulaciones. Recordemos que detrás de la fama y el glamour hay personas reales, con sentimientos y emociones como las nuestras. Merecen que se les trate con respeto y con empatía. Y ahora sí, llegamos al final de esta investigación exhaustiva sobre el supuesto escándalo total entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que en el mundo del espectáculo, la verdad a veces es difícil de encontrar. Lo importante es mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo y por su atención. Son los mejores seguidores del mundo. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta saber qué piensan. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho y sean felices. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, pero nosotros somos los directores.